Aquí comienza, antes que sea tarde. Con la conducción del doctor Andrés Cristaldo. Todo lo que acontece en la provincia, el país y el mundo en Antes que sea tarde. Los días lunes a las 21 horas, por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Nuevamente arrancando Antes que sea tarde. Ya ahí, muy cerquita de las elecciones, el domingo vamos a tener que votar, así que vamos a hacer nuestras últimas palabras con respecto a las elecciones. Recordemos también que se vota en todo el país, pero en Corrientes tiene una particularidad que, aparte de votar diputados nacionales, se va a votar intendente en la ciudad de Esquina. Importante esta cuestión. Ya también la Junta Electoral se expidió, porque acuérdense que los municipios deben solventar los gastos para las elecciones, y la Junta Electoral ratificó una deuda de alrededor de 12 millones al municipio de Esquina, entre otras cuestiones. Y hablando de Esquina, se surgieron algunas encuestas. Aparentemente uno de los candidatos estaría liderando las encuestas, el candidato de Vamos Corrientes, pero hay que ver como toda esta cuestión, ¿no? También apareció en las notas periodísticas el inicio de un juicio por usurpación a un intendente, usurpación de autoridad básicamente. Esto tiene que ver con el municipio de Mercedes, y donde se le enjuicia a Diego Martín Caram y a Carlos Sánchez, actual presidente del Consejo Deliberante. Estos tienen que ver con hechos ocurridos en julio del 2024. Los candidatos de Vamos Corrientes son los que se muestran más activos en las redes sociales. Están recorriendo no solo los medios periodísticos, canales, televisión, sino están en el territorio y, por supuesto, en las redes sociales. Hoy salió en una nota periodística uno de los encuestadores, politólogos que trabaja con el gobierno, y era él que manifestaba que Vamos Corrientes se encuentra muy bien posicionado, y principalmente en Esquina, que el candidato de Vamos Corrientes aventaja al resto alrededor de 20 puntos. En otro orden de noticias, tenemos que hablar también que estuvo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, estuvo por Corrientes, por la zona en realidad, por Formosa también, tratando de levantar, apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza. Estuvo reunido con Virginia Gallardo y con los militantes. También el que se mueve bastante es el candidato del justicialismo, del kirchnerismo, en una posición bastante crítica. El gobernador también hizo algunas declaraciones apuntando básicamente a Javier Milei, diciendo que el presidente no tiene un plan para Corrientes ni para la zona, que el plan, que el segundo puente tiene que ser ya una decisión política. Algunos otros funcionarios también, como Viñolo, salió a criticar a Javier Milei, que no tiene un plan también para Corrientes, que no está en la agenda. También mencionábamos la semana pasada que hay alrededor de 5 fórmulas
fuerzas políticas que están participando para las elecciones. La mayoría de la militancia no está tan movilizada. Yo creo que esta semana van a intensificar la visita casa por casa, la militancia en el terreno, la cuestión de los fiscales. La gente no está tan entusiasmada para votar hasta ahora. A nivel país, la Libertad Avanza estaba en caída en las elecciones. Ahora algunos analistas políticos, politólogos, empiezan a ver una recuperación de la Libertad Avanza a nivel país. No sé si le va a alcanzar para ganar en la provincia de Buenos Aires, pero en algunas provincias hay un mejoramiento de la imagen en general de los candidatos de la Libertad Avanza, por lo que algunos se animan a decir que podría ser el interior el que salve a la Libertad Avanza. En otro orden de cosas, como siempre estamos consultando con economistas, Julián Josovich se refiere a la compra, al poder de compra con los dólares del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. También con los 20.000 millones el programa económico quedaría blindado durante la presidencia de Javier Milei. Esto alivianaría la urgencia de volver al mercado. Los vencimientos de deuda ascienden a 31.000 millones de dólares. Esto incluyendo los bonos, bonales, Bopreal y repos. Este swap cubriría los vencimientos. Escuchen esto, este swap de 20.000 millones de dólares cubriría los vencimientos hasta abril del 2027 inclusive. A esto se suma ya el financiamiento otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Por ende, ya estamos hablando de que Argentina con este dinero estaría pagando todas las deudas hasta el 2027. Digo esto porque algunos decían el gobierno de Milei está quebrado, está a punto de caer en default, en cesación de pagos. Y es algo que hay que tener en cuenta, porque en el 2027 tenemos en enero ya una deuda importante que pagar, que son 2.369 millones, y después a mitad del 2027 tenemos otro vencimiento de 2.881 millones de dólares. Son cuestiones importantísimas. Estas reuniones que tuvo Milei con Trump, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, con el ministro de Economía Caputo, el secretario del Banco Central, que a propósito fueron premiados por segunda vez como mejores administradores del Banco Central y como mejor ministro de Economía del año, tanto Caputo como Bausili. También dio lugar estas reuniones. ¿Se acuerdan que viajó Patricia Bullrich? Esto habría derivado en 2 convenios con el FBI para fortalecer la cooperación de la lucha contra el terrorismo y mejorar la capacitación de los agentes argentinos. Esto implica capacitar a los agentes de la Policía Federal para su readecuación, y con Estados Unidos, a partir de estos convenios, a estas relaciones internacionales, hay una relación muy integral, decía Patricia Bullrich. También en el día de hoy hubieron declaraciones un poco polémicas por parte de Donald Trump, que decía que Argentina está con hambre, que está en una situación extrema y demás, pero lo cierto es que eso también va a tener un coletazo, una ayuda. ¿Por qué? Porque aparentemente el mercado de Estados Unidos está muy interesado en comprar la carne argentina. Otra situación que se dio es que bajo el título Deuda por Educación, el gobierno anunció que recomprará deuda soberana en el mercado a tasas más bajas y usará el ahorro para fortalecer la inversión educativa. En este proceso, el gobierno nacional va a contar con la asistencia del JP Morgan y el apoyo de agencias y organismos internacionales.
Alguno me preguntará cómo cerró el dólar. El dólar cerró hoy, el dólar mayorista, un poquito en alza, a 1.475. El dólar oficial a 1.495 pesos. El dólar blue a 1.515. En otro orden de cosas, políticamente ya algunos gobernadores empiezan a jugar en los últimos días de la campaña. Uno de los que se expresó públicamente dijo: yo personalmente voy a votar a La Libertad Avanza, que fue el gobernador de San Luis. Claudio Poggi dijo que lo que dejó el kirchnerismo en la Argentina fue un daño muy grande. Así que en esa tarea va a votar a Mónica Becerra, que hoy encabeza la lista de La Libertad Avanza. También se adjudicó la ampliación del gasoducto Perito Moreno con financiamiento privado. Atenti con esta cuestión porque hay una nueva modalidad, es el gasoducto Perito Moreno. En la explicación que se daba era que, entre otras cosas, decían que no era necesario que el Estado financie un gasoducto, tampoco por ponerle el nombre de un político corrupto, decía Adorni. Ahora los privados invierten 700 millones de dólares para garantizar la disponibilidad de gas en el litoral. Otro analista político y económico, Germán Ferno, decía que con los dólares y el campo, esto, a pesar de que muchos argentinos no la ven, va a mejorar la situación del país, aunque se siga hablando de atraso cambiario, pero lo que viene ocurriendo, decía Germán Fermo, es un cambio estructural inédito en la Argentina. En 8 años, mencionaba él, la Argentina estaría aplicando su generación neta de dólares, duplicando su generación neta de dólares de 48.000 millones a 89.000 millones de dólares. Importante, el agro va a perder peso relativo, decía, y la energía y la minería es donde va a haber mayor ingreso de dólares, va a haber un salto importantísimo. El futuro ya no dependería del clima, decía él. Vaca Muerta va también a traccionar muchas divisas, y por primera vez entiende este analista política y económico y de economía que en nuestro país va a tener una chance de construir un modelo sostenible, estable y con dólares genuinos. Esto es, decía él como manera de conclusión, es hora de abandonar el pesimismo y empezar a reemplazarlo por el optimismo. También se refirió a esta cuestión la ministra de Capital Humano, donde dice que estamos bajando un 21% de la pobreza, un 11% de la indigencia, estamos creando empleo registrado, además visitas en Mar del Plata, visitas en centros de familias que se están inaugurando, que se están entregando tablets en algunas escuelas, ya llegan entregadas 48.000, hay una inversión en alfabetización también, entre otras cosas. Y ni hablar de la cuestión del RIGI. Usted me dirá, esto es política macroeconómica, a mí lo que me interesa es mi bolsillo, mi sueldo, si bajan las cosas o si yo puedo comprar algo o si puedo pagar mi tarjeta de crédito. Bueno, esa es la discusión que la mayoría de los votantes tiene dentro de su cabeza. ¿Sigo esperando a Milei con esperanza, con otra actitud, o realmente voto al kirchnerismo y voy para atrás a pesar de todos estos logros económicos? Me quedo con lo del justicialismo, con el concepto de la patria no se vende. Me quedo con el concepto de La Libertad Avanza, de que tenemos que integrarnos al mundo,
mantener el déficit, el superávit fiscal y seguir bajando impuestos, o me voy a la línea del medio de Provincias Unidas, que quieren otro plan para la Argentina, con empleo productivo y genuino, y un concepto de federalización donde se integre a todas las provincias y que la nación no se quede con los recursos, como dicen algunos gobernadores. Veremos qué pasa. Sin dudas, después de este domingo hay un gran desafío para Milei, depende de cómo le va, si saca a los diputados y senadores como para tratar de blindarse de los rechazos a los vetos, o si tiene una actitud de diálogo, arrancando con su vicepresidenta o con su vicepresidente o con los sectores de la oposición y sectores que eran libertarios y que hoy están alejados. Una ronda de conversación, decía, naturalmente con los gobernadores y por qué no con los intendentes, porque este concepto de bajar los impuestos, bajar el gasto, reducir los gastos de la política, implica necesariamente hablar o dialogar con los intendentes, con los concejales, que son los que aprueban muchas veces las ordenanzas y resoluciones. Milei habla mucho de la necesidad de la incorporación de inteligencia artificial para bajar el gasto público y que llegue la modernización, las inversiones de no penal y demás. Bueno, vamos a una pausita musical y ya estamos hoy está Nayara Maldonado y está también Silvia Tanciano en un pequeño reportaje hablando o preguntando, mejor dicho, sobre la necesidad de la participación política dentro de una comunidad, y por supuesto me hacen una entrevista a mí, así que aparte de estar como conductor del programa, voy a ser entrevistado, ¿no? Bueno, vamos a un temita musical y ya estamos de regreso. Noches a los oyentes de la 102.5 Radio San Cayetano en el programa Antes que sea tarde. Es un gusto esta noche poder presentarles a dos personas que gentilmente accedieron a realizar esta nota. Les solicité si podían expresarme sus opiniones, su parecer sobre el tema del involucramiento, a lo cual accedieron gentilmente. Contaremos por ello esta noche con la amable presencia de la señora Silvia Romero en su voz, en su audio, y también del doctor Andrés Cristaldo, que ya todos conocemos. Ambos gentilmente me cubrieron esta nota y yo les agradezco muchísimo, porque era importante escuchar el parecer de ambos, puesto que la docente ya tiene más de 30 años, ya está jubilada y continúa ejerciendo esa noble vocación, la enseñanza. El doctor Cristaldo también ejerce como docente y está muy involucrado en las tareas públicas. Por ello era muy importante escuchar a ambos qué podían decirnos en sus reflexiones. Los dejo con ellos y les deseo a todos muy buenas noches. Para la 102 les habló Silvia Ranchar. Hola, buenas noches a
los radioescuchas, esta vasta audiencia, esta radio tan querida para mí. El tema de hoy tan lindo, se trata de involucrarse, de comprometerse. ¿Qué opinaba yo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto? Y bueno, mi nombre es Silvia y soy docente, tengo 38 años de antigüedad en la docencia y si volviera a nacer, volvería a ser docente. En el caso puntual mío, para mí en el rol de enseñar, digamos, el conocimiento es único y no depende de la geografía, no debería afectar en el dictado y en el aprendizaje de conceptos en alumnos que sean de la ciudad o de zonas rurales, como me tocó desempeñarme en ambas situaciones, con mayores, con menores y a veces con ningún tipo de recurso. El compromiso está latente como docente, como un juramento hipocrático de los medios de brindar igualdad de oportunidades a todo el mundo. Involucrarse, sí, qué palabra con tanto peso, si lo hacemos a conciencia, claro. Igual cuando nos comprometemos, cuando tomamos parte en algo de varias maneras, activamente, pero especialmente física, emocionalmente, y si nos sobra un poquito, o quizás no tanto, ¿por qué no también económica o financieramente? Muchas veces el Estado no puede estar presente y nos toca y reclama que ayudemos con gestos de 1000 maneras en lo cotidiano, en el quehacer diario, como ciudadanos, como vecinos, como parte integrante de la familia, con los adultos mayores, como padres, involucrándonos en la educación de nuestros hijos. Yo no tengo la verdad ni la razón absoluta, ni tengo todas las respuestas. Solo desde mi experiencia de vida y de docente, cuando uno se involucra y se compromete en todos los órdenes de la vida, no solo en lo que decidió hacer, o sea, en nuestra profesión, en lo que elegimos, sino con la iglesia, la calle, el mantenimiento, el aseo, que nos toca a cada uno, con el horario de sacar la basura, por ejemplo, de ayudar a cruzar la calle a un desvalido, a respetar sus tiempos y no tocarles bocina, a colaborar con la limpieza de parques, plazas, paseos, para disfrutar como merecemos, por ejemplo, nuestra costanera. Respetar y ceder turnos en oficinas y hospitales. ¿Cuánto nos cuesta? Porque siempre estamos muy apurados y relegamos a personas mayores o embarazadas y con niños quizás que llegaron después que nosotros, y nos cuesta un montón darle el turno. ¿Por qué? Porque no nos involucramos, no nos comprometemos y no empatizamos con el otro, con lo que le está pasando en ese momento. Si lo hiciéramos, sentiríamos que somos mejores personas, que crecemos y enaltecemos nuestro alrededor con nuestro ejemplo y testimonio de vida. Forjamos generaciones de más calidad humana y hasta dormimos mejor y felices. Quizás sí tengamos alguno que otro dolores de cabeza, porque bien dicen a veces que el comedido nunca sale bien, pero les aseguro, vale la pena. Yo los invito. El mundo necesita de pequeños gestos, de nuestro compromiso, de ayudar, como decía anteriormente, con el ejemplo, porque más se proclama con el ejemplo que con cualquier otro medio, es más contagioso. Entonces, hoy le digo, paremos un poquito nuestra vorágine diaria y veamos en qué podamos ser útiles. El país nos necesita, el mundo nos necesita. Y les vuelvo a decir, vale la pena. Muchas gracias por invitarme a decir estas humildes palabras, porque la verdad, les digo, es mi modo de vida. Lo elegí y lo sigo eligiendo todos los días, a pesar que a veces no me va tan bien. No son bien recibidas por ahí mis
mis aportes o mis intromisiones, o a veces molesta o duele decir verdades, pero vale la pena. Pero muy buenas noches. Hoy quería reflexionar un poquito acerca de cuánto nos involucramos como ciudadanos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, nuestra provincia, en nuestro país. ¿Y por qué quería reflexionar? Que reflexionemos juntos, en verdad, si es necesario involucrarnos, si es prudente, si esta actividad de involucrarnos, de opinar sobre las cosas públicas, sobre las cosas de todos, va a tener o no un costo, o vamos a ganar algo. Y eso me lleva a hacerme algunas preguntas. ¿Quiero que mi comunidad mejore, mi barrio, mi ciudad mejore? ¿Me interesa que en ella haya menos inseguridad? ¿Que haya limpieza en las calles, que esté iluminada? Que la seguridad, que yo me sienta seguro en las calles, o cuando mis hijos o parte de mi familia vuelve de trabajar. Quiero que haya justicia de verdad en la sociedad en la que estoy, que haya orden, que mejore la educación que reciben mis hijos. Quiero realmente que los gobiernos cambien, mejoren o sigan por la línea o forma de gobierno que están teniendo hasta ahora, o sea, que continúen en el poder. Quiero una ciudad ordenada, quiero una ciudadanía mejor. Quiero que el gobierno y todos nosotros como miembros de ella cuidemos el ambiente, que se respete al peatón que anda por las calles, que los autos respeten al peatón, que no pasemos los semáforos en rojo, que mejoren los servicios públicos, que no haya colas en los bancos, por ejemplo, que los colectivos estén en buenas condiciones y tengan regularidad. De eso estoy hablando cuando quiero o no una sociedad organizada, y en qué yo puedo ayudar involucrándome. Sinceramente, involucrándonos, opinando, reflexionando, colaborando desde la limpieza de mi cuadra, del orden de sacar, por ejemplo, la basura en los horarios, de pagar los impuestos, de no evadirlos, de reclamar cuando haga falta ante una injusticia, de condenar, por ejemplo, la corrupción de un gobierno o de un funcionario. De esa manera yo estoy ayudando cuando levanto mi voz o hago docencia, cuando le hago notar al gobierno, a los que están en el poder de turno de cualquier gobierno, ¿no? Esto sin dudas ayuda a la democracia. ¿Por qué? Porque los obliga a ser más transparentes, porque ellos se sienten observados y tienen la necesidad, o van a sentir la presión, de buscar una solución rápida, de ser más transparente con el manejo de los recursos. Y esto hace que los gobiernos traten o busquen de ser más abiertos, y por supuesto que sean más eficientes en su labor o en el quehacer diario, porque no solo son responsables los gobernantes a los que los elegimos, sino también tenemos una responsabilidad como ciudadanos, y creo que es necesaria ejercerla en todo momento y en todo lugar, sobre todo si queremos una sociedad mejor. Por eso siempre repito una frase: que de nosotros también depende. Buenas noches.
siempre también está en nuestro programa El Espacio Joven. Ya sabemos, nuestra colaboradora de siempre, Nayara Maldonado, que quería contarnos, hace rato que viene preguntando, le preocupa la situación y quería analizar el tema de las retenciones en la Argentina. ¿Qué podés contarnos, Nayara, acerca de esta cuestión y qué es lo que más te ocupa o te preocupa de las retenciones que existen en la Argentina? Buenas noches, mis queridos oyentes. Buenas noches, Andrés. Hoy, ¿saben qué? Voy directo al grano. Voy a hablarles sobre las retenciones. Se preguntarán, ¿qué son las retenciones, Nayara? Las retenciones son impuestos o descuentos que el Estado aplica directamente sobre ciertos ingresos o transacciones, que especialmente se aplican durante las exportaciones, las que es el uso más conocido, como ya sabrán, ejemplo, cuando Milei no sacó la, pero sí los bajó a cero. Doy un ejemplo. El gobierno les cobra a las empresas que exportan productos como soja, carne o maíz un porcentaje de valor exportado. Ejemplo, si una empresa exporta $100, hay una retención del 10%, por lo que deben pagar $10 al Estado. Se preguntarán, ¿qué pasa con ese 10%? ¿Qué hacen con ese 10%? Con ese 10% se pagan las jubilaciones y las obras sociales. O sea que se utiliza para reparar calles y construir escuelas de vez en cuando. Porque vos cuando hablas de exportaciones hablas de millones de dólares. Entonces, tienen un montón de millones. Bueno, ponerle, el Estado te cobra el 10% de porcentaje de la retención. Y bueno, con esos millones utilizan para construir escuelas y bueno, mejorar las calles, las ciudades, todo eso. Qué bonito. O sea, mayormente las retenciones se utilizan para recaudar dinero para el Estado. Vamos a aclarar, en resumen, las retenciones son descuentos obligatorios que el Estado aplica directamente sobre ciertos ingresos, especialmente en las exportaciones y los sueldos, y para recaudar impuestos de forma anticipada y automática. En este momento se estarán preguntando, ¿realmente son importantes las retenciones? Y sí, yo les voy a dar ahora 3 razones por las cuales son importantes y las razones, 3 formas de por qué son importantes y la explicación del por qué, tipo la justificación. Primero, principal, porque recaudan dinero rápido para el Estado. ¿Por qué? Porque son fáciles de cobrar porque se aplican directamente sobre una empresa que exporta. Acá les vuelvo a poner el ejemplo de si una empresa exporta, ponele 100 millones y hay un 10% de retención, el Estado cobra 10 millones al instante. Y esos 10 millones se ocupan después para cobrar los sueldos o las obras sociales que yo les había dicho. Después tenemos que evitan que los precios internos suban demasiado. Esto ya es un temita complicado. Pero bueno, si los exportadores ganan mucho vendiendo afuera, podrían querer vender menos en el mercado local y subir los precios de acá. La retención les quita la ganancia y los obliga a vender también adentro. Un ejemplo, en el caso de la carne o el trigo se utiliza para que no se vaya todo afuera y falte en el país. Porque todos sabemos que, le sacan un pequeño porcentaje de todo lo que ganan. Pero aún así la gente los exportadores aún así quieren ese 10%, entonces los hacen vender acá también. No hace que todo lo manden allá, sino que también hace que vendan acá. Y bueno, tercero es que también ayudan a controlar la entrada de dólares. El Estado puede usar las retenciones para frenar o incentivar exportaciones según necesite dólares en el Banco Central. Si un país necesita dólares, bajan las retenciones para que los productos liquiden más rápido. Es como una liquidación de verano, ponerle. Se viene el invierno y ponen liquidación. No, al revés. Se deja de hacer invierno y viene el verano y te ponen liquidaciones de ropa de invierno. Se hacen más baratas las cosas. Como ya sabemos, en Argentina hoy en día los dólares son escasos, casi no hay dólares. Entonces ahora el país hace lo posible para tener dólares, porque no hay, chicos, no hay. Pero ojo, pueden que las retenciones sean muy importantes, pero también tienen sus ciertos problemas. Uno de los beneficios, como ya les dije, era que el Estado consigue plata más fácil. Pero uno de los problemas es que los productores sienten que les sacan demasiado dinero y por esa razón dejan de invertir y empiezan a controlar los precios internos, y eso a veces frena el crecimiento del sector exportador. En resumen de lo que acabo de decir,
Las retenciones son importantes porque le dan al Estado ingresos rápidos y les permiten controlar precios y dólares, pero al mismo tiempo pueden desmotivar la producción si son demasiado altas. Bueno, para ya resumir todo el tema, las retenciones son descuentos obligatorios que el Estado aplica directamente sobre ciertos ingresos, especialmente en las exportaciones y los sueldos, para recaudar impuestos de forma anticipada y automática. O sea, sí sirven las retenciones. El tema es saber. O sea, yo puedo explicarme de esta manera. Las retenciones son importantes porque ayudan al Estado a no decaer. O sea, ponerle están en un gobierno feo, malo, no voy a decir nada malo. Y bueno, la cuestión es que no hay dólares. O sea, hay mucha inflación y no hay dólares. Capaz que hay una manera de que las retenciones ayuden un poco a manejar mejor esas retenciones. O sea, que no encuentro las palabras para decirlo, pero sí pueden ayudar a que baje un poco la inflación. El tema es que la inflación ya es otra cosa, que yo siempre quiero hablar de la inflación, pero investigo y yo le quiero mostrar un montón de cosas, pero no puedo. Para el lunes que viene yo les voy a traer un reporte sobre la inflación. Me voy a sentar y le voy a hablar sobre la retención, sobre la inflación. No sé si ya hablé hecho, pero bueno, yo le voy a hablar de la inflación porque yo quiero hablarle de la inflación. Yo quiero explicarme, quiero darme a entender con el tema de cómo las retenciones pueden ayudar a que la inflación no se vaya tan por los cielos. Entonces, espero que les haya gustado este reporte. Ya sé que fue algo medio o sea, no fue como antes, pero espero que les haya gustado, que hayan entendido, aunque sea algo de la explicación que les di, que entiendan que las retenciones sí son importantes y sí ayudan al Estado. Y nada, espero que pasen una linda noche. Hace calor, así que espero que, o sea, no sé, tengan ventilador por lo menos, o ni eso. O bueno, no sé, abríguense, qué sé yo. Y bueno, buenas noches, mis queridos oyentes, los quiero mucho. ¡Muac! Llegando al final, agradezco por supuesto a Silvia Ranciaro, a Nayara Maldonado, a todos los que de alguna manera permanentemente están colaborando con nosotros y nos permiten, por supuesto a los directores de la radio y demás, a Julio, nuestro operador, por la música, por el aguante y demás. Pasó el Día de la Madre, un día muy importante para todos, un encuentro familiar. Realmente uno cuando va a su casa materna viene cargado con nuevas energías y le hace valorar lo pequeño, ¿no? Y lo suficiente y las bases que uno siempre tiene que buscar no desprenderse nunca. Bueno, nos vamos a reencontrar el próximo lunes ya con un análisis de las elecciones seguramente. Desde este programa permanentemente hablamos de economía y de política. Mi sugerencia, vayan a votar, háganlo a conciencia, piensen un poquito en el futuro, en lo que se viene, hagan ese esfuerzo. Yo sé que alguna gente ya no está muy conforme con este gobierno. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo más. En 2 años no se puede resolver la mayoría de los problemas, naturalmente, pero voten a conciencia, cada uno es libre. Los que pueden o quieren fiscalizar, bienvenido. Recordemos que cambia la modalidad de voto así rápidamente. Uno va a la mesa que le corresponde, entrega su DNI, el presidente de mesa, una vez que corrobora que usted está en el padrón, le entrega la boleta única de papel, va a lo que antes era el cuarto oscuro, que hoy es un biombo,
el presidente le entrega la boleta y la virome. Usted puede marcar con una cruz, con una raya, siempre es un redondito, lo que sea, dentro del cuadradito, alguna de las fuerzas, a las de Vamos Corrientes, Provincia Unida, Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Partido Ahora y demás, el que usted quiera. Sepa usted que está decidiendo por la nueva conformación del Congreso. Esa nueva conformación del Congreso tendrá la misión de apoyar al presidente o ser opositor al presidente, de dialogar o no dialogar con el presidente. Eso es lo que se discute a futuro. Hágalo, vaya. Lo estamos viendo, Dios mediante, el lunes, y esto ha sido Antes que sea tarde. Chau. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Te esperamos en un próximo encuentro. Síguenos en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube para mantenerte en contacto e informado de todas las novedades.